soy el nutriólogo José de Jesús González Ledesma, ya iniciando esta nueva transmisión. Ahora hablaremos de la alimentación en la población mexicana sobre el tema del COVID y me voy a basar sobre el documento que emitió el Comité Internacional para el Consenso y Elaboración y Estandarización de Nutriología, CIENUT. Y bueno, que actualmente también soy parte. Recapitulando parte de mi trabajo anteriormente en la Secretaría de Salud, ya hace unos 8 años aproximadamente, trabajé 5 años en el Departamento de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria número 7, la Jurisdicción número 3 y la número 1. Ahí pues parte de mi trabajo era en su momento pues dar información en el sistema de información de salud, toda la parte estadística, ¿no? Y este tema de la epidemiología también me ha gustado, me ha ayudado mucho a poder desarrollar esa habilidad de poder tener cierta información, ¿no? Donde actualmente, gracias a más de 70 nutriólogos que participaron en este consenso, en este documento que es súper valioso para nosotros, que ahorita les voy a dar algunos bosquejos de toda esta información que ellos empezaron a plasmar, pero que gracias a Sabi, a todo el comité, a la doctora Edna Nava, muchas felicidades, a Edwin, a todos los que participaron en el consenso de alimentación y recomendaciones para la población y para los pacientes con COVID. Que bien, esta información apenas es nueva, acaba de salir hace unos días y que mientras más nutriólogos sepan y tengan esa información, pues les va a ser de mucha ayuda. Y bueno, vamos iniciando. Quiero entrar en materia con una de las características que tenemos de estar vigilando, y es tener un sistema inmune bastante controlado, bastante optimizado, yo así le nombro. Y ¿qué es el sistema inmune? Finalmente el sistema inmune elimina todos los agentes extraños infecciosos, en el cual esta función que realiza lo hace de dos tipos. Una de ellas, o uno de esos tipos, es la innata, que ahorita le explico a detalle, y la otra es adaptativa. La primera, la inmunidad innata, es cuando, por ejemplo, consiste en una línea de barrera en donde, por ejemplo, la tos o el mecanismo de tos, el mecanismo de fiebre, ayuda a que ciertas bacterias, ciertos virus no pasen más de esa barrera. También en la parte epitelial de la piel, en la mucosidad, en el sistema digestivo, en algunas otras barreras, para que el sistema inmune innato impida la entrada de estas bacterias, de estos virus. Entonces el sistema inmune crea pues linfocitos, macrófagos, etcétera, para poder capturar esas bacterias, esos virus en la mucosidad, por ejemplo, de nuestra garganta, de nuestros pulmones, de nuestros, de las glándulas que tenemos, también en los ojos, etcétera. Entonces, esa es la primera barrera. Si sobrepasa esa barrera, que más o menos está en combate más o menos unas 12 horas el sistema inmune innato, si pasa esa barrera, si sobrepasa más de las bacterias y virus, o nuestro sistema innato está deprimido por falta de alguna alimentación adecuada, bueno, entra la otra sistema inmune más complejo, por eso es llamado adaptativo, se adapta a ciertas bacterias, ciertos virus que pueden estar entrando a nuestros órganos y sistemas. Ya estamos hablando de que se metió el intruso, ¿no?, a nuestros sistemas. Y aquí ya vienen otros mecanismos más fuertes, linfocitos T, linfocitos B, entre otros como por ejemplo, neutral killer, que son también, al igual que macrófagos, son especialistas para eliminar ciertas bacterias, ciertos virus, dependiendo obviamente de la información desde la primera barrera.
Por ejemplo, yo me imagino al neutral killer, me imagino a macrófago, a este linfocito, me lo imagino como el francotirador de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es el que elimina directamente a cierta bacteria, a cierto virus de nuestro organismo. Entonces es importante entender nuestras barreras del sistema inmune, porque una vez deprimido, ya sea la innata o la adaptativa, pues vamos a tener un paciente inmunodeprimido y por lo tanto más posibilidades, desafortunadamente, para obviamente tener poder darle entrada a este virus COVID-19. Bien, voy a entrar un poquito a la estadística, porque es importante mantenerse en casa y mantener la curva epidémica y mantener la capacidad del sistema de salud, pues que no colapse. Es bien, como aquí en esta imagen, bueno, aquí en los de Instagram no van a poder ver, pero aquí en esta imagen, en los de Facebook, se muestra la curva donde, si no hacemos caso, ¿no?, a las autoridades para poder detener la epidemia, para no causar más contagios y pueda haber un exceso de pacientes en los pasillos de los hospitales, pues es importante, en base a esta gráfica que ya tiene cierta información que nos está ayudando bastante para poder no colapsar el sistema, pero es importante que contamos esta información. Esta información de que de los contagiados, es el 85% de ellos, de los que tienen confirmado, tienen síntomas leves o asintomáticos. Si tengo dolor de garganta, quédate en casa. Quédate en casa, como lo dice el subsecretario Hugo López-Gatell, quédate en casa, y para evitar colapsar el sistema de salud. El 10% de esos confirmados tienen problemas pulmonares, y ahí, en ese paso, en ese punto en específico, puede ocasionar neumonías y en algunos casos pérdida de olfato, pero es un 10%. Y finalmente el 5% restante sí contiene situaciones graves donde requiere de un ventilador automático para poder tener la vida, ¿no?, un poquito más libre, ¿no? Tener la posibilidad de salvar a ese paciente, porque sin ese sistema, sin ese aparato, pues bueno, difícilmente va a poder respirar. ¿Por qué? Porque las mucosidades de los alvéolos, o la cavidad de los alvéolos, por tanta sistema proinflamatorios de este virus, provoca que genere residuos líquidos en los alvéolos y evite y perjudique la absorción o recuperación del oxígeno del sistema respiratorio. Por lo tanto, debe tener una ayuda mecánica para poder sobresalir. Y bien, de aquí, los síntomas que destaco más de esta enfermedad, de esta pandemia, serían los siguientes. Aquí tenemos una tabla, que esta la pueden ustedes descargar del documento del CIENUT. Para su información, es los síntomas y signos del coronavirus, del resfriado común y de la gripe. Aquí me voy a centrar rapidito nada más en la parte de dificultad respiratoria. Como les había mencionado, genera mucha toxicidad y genera esta acumulación de líquidos en los pulmones y ocasiona una neumonía. Y por eso es que ahí, en esos síntomas, o en ese síntoma mejor dicho, tiene una dificultad respiratoria. En los otros casos, que es resfriado común y gripe, no se ve esa
no se ve esa dificultad respiratoria. Pero ojo, no en todos los casos. Como habíamos mencionado, el 80% de los contagiados, los que están confirmados, no presentan síntomas. Y otra es que rara vez hay un escurrimiento nasal cuando está confirmado por COVID. Pero algo que se tiene que contemplar cuando es un resfriado es que comúnmente en un resfriado tienes escurrimiento nasal, sí o sí. Y en ocasiones la gripe. Por eso es que la gripe y el coronavirus se parecen, pero en ocasiones se puede confundir. Así que si tienes escurrimiento nasal, lo más seguro y lo más probable es que no tengas COVID. Pero obviamente hasta no descartar el estudio. Es importante tener en cuenta esto porque luego a veces uno va al centro de salud o al hospital y, como les había mencionado, saturar el sistema. Finalmente, lo que veo aquí, bueno, voy a nombrar algunos, es dolor de garganta. En ocasiones te da lo que da los síntomas del COVID. En ocasiones dolor de garganta, porque es ahí donde empieza la primera inflamación. En un resfriado es común y en una gripe en ocasiones. En la fiebre, en COVID es común. En el resfriado, por un corto tiempo es el resfriado, es la fiebre, perdón. Y la gripe comúnmente. Entonces, entre la gripe y COVID siempre va a haber, o comúnmente va a haber, fiebre. Fatiga y debilidad en COVID en ocasiones, resfriado en ocasiones y gripe en ocasiones, común. En la gripe es común que te sientas fatigado y débil. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza en COVID en ocasiones. En un resfriado común, dolor de cabeza es raro. Y en gripe, comúnmente en gripe hay un dolor de cabeza. Dolor corporal en ocasiones en COVID, comúnmente en un resfriado y comúnmente en una gripe. Finalmente, la diarrea en ocasiones en COVID y en un resfriado común no hay diarrea y en ocasiones en la gripe. Es importante pues tener esta información para no alarmar, ¿no? Por tener simplemente una gripe o un resfriado común. Algo del documento de las recomendaciones de alimentación y nutrición del CIANUT que me parece sumamente interesante e importante mencionárselos es el consumo de ciertas vitaminas y ciertos minerales. En esta ocasión pues, mencionan que para mejorar el sistema y optimizar el sistema inmune está la vitamina A, la vitamina B12, B6, B9, está la vitamina C, la vitamina D y la vitamina E, así como los minerales, cobre, hierro, zinc, selenio. Ahorita voy a dar algunos ejemplos de cada uno de ellos para poder tener en nuestro día a día este consumo de alimentos. Ya sea también que nosotros seamos veganos o no, sí o sí tendremos que tener. Y obviamente en el tema de los veganos, pues, suplementación de vitamina B y vitamina D. La vitamina A, esta información está obtenida también del mismo documento que en la descripción de abajo, en la descripción de la que tenemos de este video, voy a dejar ahí el link para descarga. En la vitamina A en los anticuerpos hormonales, ayuda a el desarrollo, se defiende, bueno, es un apoya o ayuda a la determinación del sistema inmune innato, como había mencionado, y es también es una vitamina que en su suplementación beneficia para las enfermedades infecciosas. Entonces, si tengo un paciente con una enfermedad, aparte que tiene confirmado COVID, tiene una infección, es un tratamiento por alguna infección, llámese infección urinaria, etcétera,
Bueno, la suplementación de vitamina A es ideal. ¿En dónde la vamos a obtener? Bien, en zanahoria, huevo, pescado, leche, en algunas hortalizas, brócoli, pimiento, pimentón, durazno. Para el consumo de vitamina B6, B9 y B12, estas funciones de estas vitaminas para el sistema inmune o ayuda para mantenimiento de los biosíntesis proteico y también para activar las células natural killer, como había mencionado, los francotiradores. O sea, es como el alimento, es la estructura que requiere estas células necesarias para combatir ciertas bacterias, ciertos virus, y bueno, es parte complejo de su estructura. Y también para los linfocitos T. Entonces, ¿dónde lo vamos a obtener? De la carne, principalmente del hígado, del aguacate, de las hortalizas y pescado, principalmente. Para el tema de los veganos, bueno, en este caso sería leguminosas, frijoles y soya. Para la vitamina C ayuda al mantenimiento de las células y la piel, estimula las funciones leucocíticas o leucocíticas, neutrófilos y también es parte estructural de los natural killer, la cual favorece al sistema inmune. Y los quimiotaxis son estas estructuras que se mueven de un lado a otro para eliminar estos virus. Entonces la vitamina C juega un papel importante, es como la gasolina, hasta cierto punto lo entiendo de esta manera, para poder trasladarse en base a esas funciones. Claro que adentro de todo ese proceso hay un mundo bioquímico que ahorita no voy a explicar, pero que sí es importante mencionar que el consumo adecuado ayuda a los resfriados comunes, ayuda a esas características para no tener incluso la parte de mejorar los síntomas. Y la vitamina D, sabemos que el estar en el sol con unos 15 minutos donde te pegue en esta estructura donde se encuentran los oblículos del ojo, en la parte de las mejillas, que nos llegue directo el sol en esa parte, en esa estructura, podemos metabolizar esos requerimientos mínimos de vitamina D. En la parte superior dejo la tabla para los requerimientos de una suplementación adecuada. También ayuda a los linfocitos para su estructura y finalmente a los macrófagos para obviamente ayudar a la eliminación de bacterias y finalmente ayuda al sistema inmunitario nato, que es la parte de la primera barrera del sistema inmune. Para la vitamina E, aparte de la ayuda a la piel, también optimiza y mejora la respuesta inmune, donde también es un componente para las células linfocíticas T, y su suplementación en adultos pues favorece las células T, y en adultos mayores avanzados mejora la función inmunológica general, así como la piel. Me voy rapidito al cobre, ya en la parte de los minerales. En estos se mantiene, este cobre se mantiene, es un antioxidante intracelular que mejora la respuesta inflamatoria. ¿Dónde la podemos encontrar? En el hígado principalmente. Quiero comentarles que cada porción es suficiente, ¿no?, con las recomendaciones que nos mencionan en la parte superior, en la parte de los expertos, para tener una cantidad óptima de estos nutrientes. Por ejemplo, nos piden entre 4 y 5, entonces simplemente una porción de, por ejemplo, en este caso, bueno, de 700 miligramos, que son las lentejas, una porción de lentejas, obtendríamos el cobre necesario.
La ingesta adecuada del aporte de este cobre, pues bueno, también es una respuesta, también apoya a la parte de los linfocitos T, y también es antimicrobiano, donde aporta la parte de los macrófagos. Una dieta baja en este sentido disminuye o provoca la parte de las infecciones respiratorias, ayuda o favorece las infecciones respiratorias, el bajo consumo de cobre. Para el hierro, aparte del crecimiento de las células que se requiere día con día, hora con hora, minuto tras minuto, es un componente de enzima crítica para la función de las células inmunes. Participa en la regulación de la producción y acción de las citocinas, que ayudan a la eliminación de las bacterias y virus. Entonces, ¿dónde las podemos encontrar? En una porción, por ejemplo, una taza de espinacas. Con ello tendríamos entre lo que es el 4 y el 4 y el 7, que es de hierro, de miligramos al día, es suficiente. Entonces, con una porción de una taza de espinacas tendríamos el hierro suficiente para tener este mineral. Selenio. El selenio lo podemos obtener en mayor medida en las nueces de Brasil, principalmente, ¿no? Tiene mayor cantidad, pero ojo, recordar que también los nueces es un alergénico, es un producto, es un alimento que puede provocar alergia en algunos pacientes. Y ese tipo de alergias también es una dificultad respiratoria. Entonces también hay que tener cuidado, sobre todo si es un paciente con COVID. El selenio es un antioxidante especial para el sistema inmune, para su óptimo funcionamiento. Incluye también también ayuda a la parte de hacer que el virus cuando muta pueda tener ese componente para formar más, para tener esa información. Entonces el selenio como juega parte de ese canal de información. Su suplementación normaliza la disminución de la respuesta inmune relacionada con la edad. Entonces, en pacientes adultos, pues es recomendable el selenio hasta cierta medida, y el déficit de pues bueno, disminuye las quimiotaxis que les había mencionado, que son como los captadores, son los que van y caminan y atacan a las bacterias y los virus. Entonces disminuye su funcionalidad por la disminución de selenio. El zinc, finalmente el zinc, la podemos encontrar en el queso, en los pescados, en el maíz, en las almendras, en los ostiones, en la carne, y contribuye al desarrollo de las células inmunitarias y la función de los macrófagos. También influye en la inmunidad innata y en la adquirida. También el zinc es parte fundamental para el crecimiento de nuestro cabello y la piel. Asimismo, también ayuda, como lo mencionaba, también a la mucosidad, a la piel y a la mucosidad de nuestro cuerpo. La deficiencia puede ocasionar, aparte de alguna lesión de piel o caída de cabello, también provoca atrofia en el timo, en la parte del timo, acá, y disminución de la citotoxicidad en las células, y pues disminuye también los linfocitos y la actividad de la célula natural killer. O sea, aunque tengas células killer, si no tienes suficiente cantidad de zinc adecuado, pues bueno, esto va a provocar también que no tenga una función adecuada. Y bueno, ya para los signos y síntomas de deficiencias nutricionales,
en esta tabla mencionamos que, por ejemplo, en la piel, si observamos en la piel de un paciente, es que si vemos piel pálida o palidez, estamos hablando posiblemente, muy probablemente, de anemia por deficiencia de hierro, y bueno, hay que también estar al pendiente con los estudios. Para cabello, si evaluamos el cabello, la pérdida de cabello, como mencionaba, es la deficiencia de proteína o de zinc. Para las uñas, igual, también sería, es una anemia ferropénica y severa. Para los ojos, si tienes xeroftalmia, deficiencia de vitamina A. Para los labios, de saciedad de estomatitis y deficiencia de vitamina B12. Las encías, si tiene una palidez en las encías, anemia probablemente, y también por deficiencia de vitamina C. A lo mejor hay algunas lesiones en las encías, deficiencia de vitamina C. Básicamente esos, a simple como signos de hallazgo de deficiencias nutricionales, y esto pues es muy importante para los que están ahorita, colegas nutriólogos, están cara a cara con los pacientes confirmados de COVID, y bueno, a ellos pues mis respetos, échenle ganas. Y el tratamiento COVID, pues bueno, actualmente no hay tratamiento, no existe todavía. El 80% de los pacientes solo requieren de reposo y recibir una alimentación adecuada y balanceada. Hidratarse bien, tomar paracetamol, ¿no? Básicamente es casi que si vas a ir al hospital te van a recetar paracetamol y cáigale más o menos, os digo, váyase de su casa, usted no, hasta que demos la confirmación le llamaremos si usted tiene caso de positivo de COVID, y si sí, pues mantenga las medidas necesarias. Y bien, manejo asintomático, la mayor parte de los pacientes, bueno, son asintomáticos como les había mencionado, y no existe vacuna actualmente contra el COVID. Sin embargo, un conjunto de países como Rusia, Estados Unidos, China, Israel, los cuales ya iniciaron los estudios en humanos. Bueno, hay que tener espera de la bioseguridad y la efectividad de esta vacuna. Una de las vacunas que están tratando de hacer es aislar parte del virus, ¿no? Y identificarlo para poderlo inyectar en humanos y poder de una manera segura y tener anticuerpos naturales. Para ello, pues también tienes que tener un sistema inmune óptimo, y por lo tanto es necesario nuestra función como nutriólogo. Los chicos, es una gran oportunidad para salir de esta cuarentena y poder tener el mayor número de pacientes que quieran tener una alimentación saludable, balanceada, básicamente mantener a raya pues el virus, ¿no? Finalmente. De que nos va a llegar, muy probable el 80% de la población en México lo va a tener, unos meses, unos años probablemente. La segunda curva de crecimiento de pacientes confirmados va a ser en octubre, noviembre y diciembre, entonces para estar preparados también en eso. Para los que tienen consultorio, obviamente es importante que tengan su protocolo de atención y descontaminación de su consultorio, porque pues vaya, también es parte de eso. Y si quieren apostar también en la parte de atención en línea, pues adelante, ya tienen sus protocolos, pues adelante, chicos. El tratamiento nutricional, algo que se rescata del documento, es en el aporte de lípidos y carbohidratos. En el caso de paciente enfermo estable, ya confirmado con COVID, es hasta en lípidos, hasta 2.5 gramos por kilogramo de peso. Para un paciente crítico hay que disminuirle de 0.7 hasta 1.5 por kilogramo de peso. Es importante mencionar que esto es evidencia también de los colegas que aportaron en su momento la información y que han estado al pendiente de estas características. Y finalmente en la parte de las proteínas, aquí en las proteínas, si es un enfermo estable, es de 0.8 a 1 gramo por kilogramo al día.
Y si es un paciente COVID confirmado crítico, es 1.2, aquí aumenta la proteína de 1.2 a 2 gramos por kilogramo al día. Y también el Aspen, ese es el Aspen, y la recomienda el ESPEN del Clínica de Nutrición y Metabolismo en adultos mayores, 1 gramo por kilogramo de peso al día, y en pacientes polimorfilidad o por movilidad o varias enfermedades, 1 gramo por kilogramo de peso al día. Eso no varía. Y bien, algo que indica aquí muy importante en la parte inferior dice, dependiendo del estado del paciente, la progresión de las proteínas deberán ser la siguiente: en los primeros 2 días, 1 y 2, no más de 0.8 gramos por kilogramo al día. En el día 3, 4 y 5, de 8.5 a 1.2, y finalmente después del 5.º día ya puedes aumentar hasta 1.2 o a 2 gramos por kilogramo al día. Y la parte de algunas fórmulas, pues está el Harris Benedict, está el Mifflin, y están otros 2 más del Colegio Americano de Tórax. Y en la parte de ESPEN hay otras fórmulas, aquí se las voy a dejar, pero por lo pronto en lo que es Harris Benedict y Mifflin, en ellos dos no está el factor de corrección, y en la parte del factor de estrés, donde tenemos que agregarle en caso de que sea un paciente crítico. Y en la parte de interacción fármaco-nutriente, ya se ha observado que, por ejemplo, el medicamento que se está utilizando actualmente, en el caso de hidroxicloroquina, existe este malestar gastrointestinal al momento del consumo de estos medicamentos, de este medicamento, y también el medicamento acitromicina disminuye la absorción del medicamento con el alimento. Entonces, si lo vas a consumir, el medicamento debe de ser antes de los alimentos. Paracetamol en los alimentos retrasa también la absorción, pero no reduce su efectividad. O sea, sí retrasa su absorción, pero paracetamol hace su función finalmente. También se da antes de los alimentos. Y ritonavir, que por su contenido de alcohol puede afectar las estructuras de la sonda, pues puede provocar una ruptura por el alcohol etílico que tiene, por el alcohol de este medicamento, o provocar que ahí cause una interacción mayor. Y estudios de laboratorio que deben de ser, y me parece correcto que parte de esta información aquí nos mencionan un poquito de la glicemia en pacientes críticos, que su glucosa en sangre de miligramos por decilitro va entre 140 y 180, se considera normal hasta cierto punto, pero también hay que sacar ciertas información como, por ejemplo, el ácido úrico, la urea, la creatinina, triglicéridos, colesterol, y estar monitoreando constantemente. Puedo repetirlo, dependerá mucho del paciente. Y el pH también arterial, la saturación de oxígeno, saturación de dióxido de carbono, principalmente en pacientes críticos, para estar monitoreando, pues, en algunos casos minuto a minuto, ¿no? Segundo a segundo incluso, o incluso algunos días, para estar monitoreando estos laboratorios, estudios laboratoriales, bioquímicos, nutricionales. Y bien, era una información muy resumida, hasta cierto punto muy generalizada, pero que fuera importante que les generara a ustedes curiosidad de saber un poco más sobre el tema, porque imagínense que vamos por cifras.
más del 80% de la población en México va a tener esta enfermedad. Entonces, pacientes con sobrepeso, con obesidad, pacientes hipertensos, pacientes con diabetes, pues son los primeros, ¿no?, con esas características de inmunosupresión, y que posiblemente, si nos dedicamos al ramo de la atención en pacientes con esas características. Por mi parte, este es todo. Hasta ahorita es parte de lo que quería informarles. Me sorprendió parte de la información, que es muy sencilla. La verdad es que si me llegara a tener pacientes con esas características, ya sé cómo atenderlo, ya tengo la base para poder atender a un paciente con estas características. Y si posteriormente pase la cuarentena, abro mi consultorio para poder atenderlo en físico, pues tener un protocolo de descontaminación y atenderlo de mejor manera.